Muy buenos días. En esta mañana se complace su hermano en Cristo, Gregorio Montaña, en saludarle en el nombre poderoso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Saludo a mi amada esposa Merly Josefina Montaña, a mi hija Catherine Montaña, José Gregorio Montaña, Edimar Montaña y a mis dos nietos, Tiago Montaña y Yoximar Montaña. Para mí es un placer presentarme hoy en este lugar, dándole gracias a Dios por todo y en todo. Saludo a los salmistas, pastores, evangelistas, todo aquel que le agrada a Dios, adorándole y glorificándole. Hermano, he traído en esta oportunidad un tema maravilloso y es titulado Orando en el Espíritu. Y quiero compartir con ustedes, dos textos bíblicos para comenzar el tema. Uno está en Efesios capítulo 6, versículo 18. Mis amados, cuando oigan este tema, tengan su Biblia en mano para que puedan verificar lo que se está predicando. Libro de Efesios, carta a los Efesios, a la iglesia de Éfeso, capítulo 6, carta del apóstol Pablo, verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplicas en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora vamos a Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice: exhorto ante todo en que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. Mis amados, es un tema maravilloso, un tema nutritivo, un tema espectacular. Que pude encontrar yo aquí lo que Pablo decía a la iglesia de Éfeso y a Timoteo, su hijo amado, su hijo en la fe. Dice que cuando se hicieran oraciones, que oráramos en el Espíritu. Pero también la carta de los Hebreos, en el capítulo 5, Hebreos capítulo 5, quisiera que fuéramos para dar comienzo a este tema. Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 14. Dice así: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Orar en el Espíritu. Vemos que hay muchas maneras de orar. Vemos, como dice el apóstol Pablo a la carta a los romanos, hay dos leyes: la ley natural y la ley espiritual, la ley de la carne y la ley del espíritu. Hay oraciones en la carne, hay oraciones que se dan en la carne, amado hermano, es lo que el Señor Jesucristo repudió en el libro de Mateo cuando dijo: cuando oréis, no oréis como los hipócritas, que oran para ser oídos. Y cuando oréis, no oréis como fulano de tal o como tales, porque ellos oran para que sus oraciones sean llamar la atención de los demás y puedan decir: qué bonito ora, o qué oración tan perfecta. El Señor le dijo a los discípulos: cuando oréis, oréis de esta manera. En el libro de Mateo capítulo 6 le comenzó a dar indicaciones de cómo orar, de cómo hacer una oración disciplinada. Y le dijo: cuando oréis, oréis de esta manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra así como es en el cielo. El pan de cada día dánoslos hoy
y perdona nuestras deudas y ayúdanos a perdonar a nuestros deudores. Mis amados, pero esa oración que el Señor dejó, o el estilo de oración, o la manera de cómo orar, vemos que los discípulos la recibieron. Los discípulos comenzaron a practicarla, porque el apóstol Pablo pudo hablar a los de Efesios: cuando oren en el Espíritu. ¿Qué es orar en el Espíritu, amado hermano? Orar en el Espíritu es tener los sentidos ejercitados en Dios. Para lo que dijo al libro de los Hebreos, para los que han alcanzado madurez. La oración, amado hermano, en el Espíritu es para los que hemos alcanzado madurez en las Escrituras o en Dios. Hebreos capítulo 5, verso 14 lo dice. Ahora, el apóstol Pablo también aconseja a Timoteo y le dice: Timoteo, te exhorto, te motivo a que haga ante todo, o sea, antes de cualquier cosa, antes de que vayas a moverte a hacer cualquier cosa, yo te exhorto ante todo lo que te he dicho, te exhorto que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres. El libro de Efesios dice: por todos los santos. El libro de Corintios capítulo 9, versos 11 y 12 dice: por todos los santos. Pero ¿qué es orar en el Espíritu? ¿Cómo sé yo que estoy orando en el Espíritu? ¿Cómo voy yo a esos principios o valores fundamentales bíblicos para yo orar en el Espíritu? Orar en el Espíritu, amado hermano, es tan real como lo que usted está viviendo ahorita, como lo que usted está ahorita. Usted en los ojos naturales ve la expansión del mundo. Mira hacia arriba, ve el cielo. Mira hacia abajo, ve la tierra donde usted pisa. Mira a los lados, a su diestra, a su siniestra, al frente y atrás. Ve grandes cosas, amado hermano. Es algo tan real, pero es más real lo espiritual que lo natural, porque lo natural está hecho de lo espiritual. El Señor le dijo, voy a dar cita bíblica para esto porque quizás un desajuste a muchos. El Señor le dijo a Moisés: Moisés, haga el tabernáculo conforme el diseño que se te fue dado en el monte. Apocalipsis 4 muestra el diseño del cielo. Amado hermano, entonces todo hay un diseño espiritual para que se ejecute en lo natural. Por eso el apóstol Pablo, cuando dijo: cuando oréis, oréis en el Espíritu. Y orar en el Espíritu es orar con los sentidos ejercitados, con los sentidos ya capacitados de oír, palpar, ver, percibir en olores, declarar palabra. Pero voy a dar cada paso de estos sentidos, amado hermano, para que podamos ir entendiendo qué es orar en el Espíritu. Cuando yo me hinco a orar, cuando yo voy a presentarme a Dios, cuando yo empiezo a orar en el Espíritu, lo primero que hago es comenzar a ver en el mundo espiritual. Porque ya la dimensión que yo entro, en la dimensión que yo entro, yo salgo de la dimensión o la gravedad para entrar en una dimensión del Espíritu. Salgo del tiempo para entrar en el Cairo. Salgo del crono para entrar en el Cairo de Dios. Hermano, esto es muy esencial. Esto es algo que tenemos que prestarle mucha atención. Porque si yo oro a Dios estando en el crono o estando en el tiempo, amado hermano, mi oración no va a tener ningún peso. Pero si cuando yo salgo del crono y entro al Cairo, aleluya, cuando yo salgo del tiempo y entro a la eternidad, amado hermano, en la eternidad habita el eterno.
Y Corintios dice que mi espíritu se unió al espíritu de Cristo, por lo cual mi espíritu es eterno. Cuando lo eterno se une con lo eterno, hermano, hay un entendimiento. Cuando lo eterno conversa con lo eterno, hay un sentido maravilloso. Cuando lo eterno comienza a relacionarse con lo eterno, amado hermano, no hay nada que ejecute la detención de esto maravilloso que Dios quiere con el hombre. El libro de Reyes capítulo 6, segunda de Reyes capítulo 6, verso 17, dice que Eliseo estaba con su siervo en un campo abierto y habían reunido a mucha gente. De repente el siervo le dice: Señor, pero es que estamos atrapados, mira cómo nos rodea el enemigo. Señor, entonces dice que Eliseo oró a Dios. Escuche bien esto, qué maravilloso, aleluya. Eliseo entró en el Cairo. Eliseo entró a la eternidad de Dios y le dijo: Padre Santo, te pido que le abra los ojos espirituales a mi siervo. Y cuando el Señor oyó la oración, escuchen esto, hermano, de Eliseo, porque para Dios oír la oración de su siervo, tiene el siervo que entrar en el ámbito de Dios, porque Dios nunca va a entrar en el ámbito del hombre, jamás. Olvidémonos de eso, saquémonos eso de la mente. Dios nunca va a entrar en el ámbito del hombre, porque el ámbito del hombre es carnal, o sea, natural. Pero el ámbito de Dios es eterno, espíritu. Juan 4:24, los que adoran a Dios, adoren en espíritu y en verdad. Cuando usted y yo entramos en el ámbito de Dios, como él entró Eliseo entró en el ámbito de Dios y le dijo: Señor, ábrele los ojos a mi siervo. Cuando Dios le respondió esa petición a Eliseo, le dice Eliseo: ahora ves, dice, ahora veo claramente, Señor, veo gran ejército que nos rodea y gente a caballo. Ahí donde sale la palabra, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Es orar en el espíritu, entrar en la dimensión eterna. Orar en el espíritu es entrar a la dimensión espiritual. ¿Cómo usted y yo pensamos ser guerra espiritual orando en lo natural? Jamás va a haber ningún efecto. Vamos a ser como cuando este merideño boxeador 21 peleas tuvo, 21 o 25 peleas tuvo, y de las que todas las peleas que tuvo fue por knockout. En el primer asalto noqueaba a las personas. Solamente un argentino duró hasta el round séptimo y lo noqueó. Pero al mexicano, porque al argentino en el primer round a los 2 minutos lo noqueó. Amado hermano, si nosotros oramos y hacemos guerra espiritual en lo natural, vamos a ser como ese argentino, vamos a quedar en un knockout, tirado en la lona, y después decimos: ¿qué pasó? No es lo que ¿qué pasó? Es cómo lo hice yo, cómo subí al ring, cómo entré al campo de batalla, cómo comencé yo a boxear. Orar en el espíritu es entrar en el ambiente de Dios, en el ambiente eterno. Por eso Eliseo le dijo: Señor, abre los ojos a este hombre. Dice que Dios le abrió los ojos. En segunda de Reyes capítulo 6, verso 17. Es ver el mundo espiritual. Aterroriza, sí, porque cuando usted está peleando la buena batalla de la fe en oración, cuando usted está peleando la guerra espiritual en oración, usted está batallando, usted está viendo, amado hermano, cosas que otros evangélicos, otros cristianos no ven. Como aquel hombre le llamaban el vidente, el hombre de los ojos abiertos, porque tenía el sentido visual ya ejercitado. En las iglesias, en el cristianismo, deberíamos tener todos los sentidos, los 5 sentidos bien ejercitados, pero hay algunos que tenemos más que otros. Un ejemplo, yo aprendo más por el oír que por el ver. Yo veo y aprendo poco, pero cuando yo oigo, aprendo más.
el sentido ejercitado. Hay personas que tienen el sentido del olfato desde lejos, perciben. Hay personas que tienen el sentido un ejemplo, el ciego, desarrollan el sentido del tacto. Lo desarrollan de una manera que palpando ya saben lo que están tocando. Eso manda el Señor en el libro de Hebreos. Para los que han alcanzado madurez, que tengamos los sentidos ejercitados. El sentido del oír, el Señor dice en Deuteronomio 4:12, dice que cuando el Señor vino a hablar al pueblo, el pueblo le oyó. Primera de Samuel capítulo 3 versículo 4. Amado hermano, Samuel no tenía todavía el sentido ejercitado. Cuando Dios comenzó a llamar a Samuel, 1 Samuel capítulo 3, quisiera que lo leyéramos para que veamos el sentido de la audición ejercitado. Cuando oramos a Dios, tenemos algo tan naturalmente que ejercitamos, es que hablamos y no oímos. Oramos a Dios y nos levantamos y chao contigo. Mira lo que dice Primera de Samuel capítulo 3 versículo 4 en adelante. Dice: Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí. ¿Para qué me llamaste? Y Elí dijo: yo no te he llamado, vuelve a acostarte. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y Samuel y dijo: ¿para qué me has llamado? Y dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelado. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces, entendiendo Elí, porque Elí sí tenía, él era un sacerdote, Elí tenía el sentido de la audición desarrollado. Elí entendió que Dios estaba llamando a Samuel y le dijo a Samuel: ve y acuéstate, y cuando te llamen dile: heme aquí, Señor, tu siervo oye. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Es el segundo sentido que hay que tener desarrollado para orar en el Espíritu. Tercer sentido desarrollado tiene que ser la expresión, nuestra boca, amado hermano. Nosotros tenemos que saber que nos estamos presentando delante de un rey, no es delante de cualquier dios pagano, no es delante de cualquier persona, no. Si delante de la persona nosotros procuramos tener el vocabulario bien, de buena expresión, cuanto más delante de Dios, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Tenemos que tener el sentido de nuestro vocabulario, o sea, de nuestro hablar bien. Dice así en Primera de Reyes 17:1. Primera de Reyes 17:1. Voy a leerlo rápidamente aquí, porque quiero entrar en el tema. Porque quiero entrar en el tema. 17:1 dice así: entonces Elías Tibita, que era de los moradores de Galaad, dijo: acá vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Mira lo que dijo: que no habrá lluvia ni rocío a estos años, sino por mi palabra. Proverbio dice que el poder de la vida y de la muerte está en nuestros labios. Amado hermano, cuando nos presentamos a Dios, no nos podemos presentar con cualquier palabra, no. Tenemos que educar nuestro vocabulario, como dice Colosenses 3, versículo 5. Leámoslo, Colosenses, capítulo 3, versículo 5. Libro de Colosenses, capítulo 3. Dice así: haced morir pues lo terrenal en vosotros, pero ahora dejad también
vosotros toda esta cosa, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, porque con lo que alabamos a Dios no podemos maldecir. Si bendecimos no podemos maldecir, porque de una fuente no puede brotar dos clases de agua, agua dulce y agua amarga. ¿Brota agua amarga o brota agua dulce? Quiero que anoten estos textos bíblicos. 1 Reyes 22:28, Salmo 66:17, Salmo 71:8, Salmo 71:15, Proverbios 10:11, Isaías 55:11, Efesios 6:19, Efesios 4:29. Amado hermano, es el tercer sentido que tenemos que tener bien, como dice Hebreos, bien capacitados, ejercitados, para poder orar en el Espíritu. Cuarto sentido que tenemos que tener ejercitado es nuestro olfato. Hermanos, quizás esto a usted le vaya a sonar un poco como quizás ridículo, o quizás, amado hermano, usted que es un hombre que ha peleado grandes batallas espiritualmente, me va a entender. Soy evangelista y por eso hablo de esta manera. Hay demonios que causan mal olor. Hay demonios que se introducen en hogares que producen mal olores. Y solamente aquel que tenga el olfato ejercitado por la palabra va a entender que hay demonios en un lugar o en una persona. Como también sabemos que hay hogares que mora la presencia de Dios. Cuando entramos no solamente sentimos, sino percibimos por nuestro olfato el olor fragante. Hermano, yo he entrado a hogares que huele a canela. Yo he entrado a hogares de Dios que tienen un olor fragante a canela. Y yo pude entender que la canela era una especia, o era parte de la preparación para el aceite de la santa unción. Por eso tenemos que tener ejercitado nuestro sentido del olfato. Es algo que parece inadecuado, pero es algo real, hermano. Para orar en el Espíritu es algo real. Es algo real. Para los hombres y mujeres que tienen ese don de oración, ese espíritu de oración, es algo que tenemos que tener ejercitado. ¿Y cómo se ejercita? En la palabra. En la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, habla de olores gratos a Jehová. Olores gratos. Génesis capítulo 8:21, Éxodo 29:25, Segunda de Corintios 2:15. Son donde se percibe el olor grato de las adoraciones al Señor. Cuando entramos a un lugar tenemos que estar pendiente. Nuestro espíritu tiene que estar ejercitado, hermano. Nuestros sentidos ejercitados, como el sentido de nuestra visión, el sentido auditivo, el sentido del tacto, el sentido del olfato, ¿ve? El sentido de nuestra boca. Ahora el sentido del tacto. Amado hermano, nosotros tenemos que saber que lo que nosotros tocamos con nuestras manos tiene que ser bendecido. El Señor le dijo a los discípulos: donde ustedes pongan sus manos, y pondrá las manos sobre los enfermos y sanarán. No dice que declarara la sanidad, no, pondrán las manos sobre los enfermos y sanarán. Quiere decir que en nuestras manos es el sentido donde emana sanidad que está en nosotros. Primera de Juan capítulo 1 versículo 1 dice que ellos tocaron, palparon, vivieron con Jesucristo, el verbo tocante, hermano.
Entonces, cuando usted y yo tenemos los sentidos ejercitados, podemos decir que usted y yo nos hincamos, vamos a orar a Dios. Podemos decir, vamos a orar en el Espíritu. Ya podemos decir, podemos entrar a la dimensión eterna. Y podemos ver, como dijo Daniel cuando estaba orando, que oró a Dios. Daniel, para ser oído, tuvo que entrar a la dimensión de Dios. ¿Qué dice Ezequiel? Ezequiel dice, y me elevó el Espíritu y me llevó junto al río Quebar. No hay nada que usted pueda hacer si no entra a la dimensión de Dios. Si usted y yo, para clamar, para orar a Dios, no entramos a la dimensión de Dios, amado hermano, no podemos hacer nada. Por eso es que cuando estamos en las iglesias, cuando estamos predicando en una iglesia, vamos a predicar, pedimos Espíritu Santo, sujeta los sentidos en este lugar. Porque el enemigo, lo primero que hace para que la persona se distraiga es el sentido auditivo, perturbarlo, traerle distracción. Si no hay personas que están conversando al lado de nosotros, no son culpa de ellos, es maniobra del enemigo. Pero como usted tiene los sentidos ejercitados en Dios, usted dice, Señor, en el nombre de Jesús, te pido que callen y enmudezcan. ¿Se acuerdan en la barca cuando aquellos hombres vieron la tormenta? Le dijo, el Señor se levantó y le dijo a las olas, callen y enmudezcan. ¿Ve? ¿Por qué? Porque tenían dos cosas. El sentido auditivo de los discípulos estaba siendo perturbado por el sonido de las olas. Señor, maestro, levántate que padecemos. Hombre de poca fe, le dijo. Y a las olas le dijo, calla y enmudezcan. Porque el sentido auditivo de aquellos discípulos estaban siendo perturbados. Ahora Pablo recomienda, dice que las oraciones tenemos que hacerlas en el Espíritu, orando en el Espíritu. Efesios. Cuando oremos en el Espíritu, dice el apóstol Pablo. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica. Ahora, hermanos, ¿cómo tenemos que orar? Con súplica. ¿Qué es súplica? Después que usted y yo entramos, aleluya, después que usted y yo entramos a la dimensión de Dios, a la dimensión espiritual, a la dimensión del Espíritu, como Ezequiel caminó en la dimensión del Espíritu. Usted lee Jeremías tenía desarrollado el sentido auditivo, porque él decía, y habló a Jehová, y le habló Jehová, le habló cuando estaba en la cárcel, le habló Jehová, vino palabra de Jehová a Jeremías y le dijo. Cuando usted y yo entramos en la dimensión de Dios, a la dimensión eterna, a la dimensión del Kairos, amado hermano, tenemos que saber que vamos a entrar con oración de súplicas. ¿Qué es súplica? La palabra suplicar es arrodillarse, doblar las rodillas y pedir con humildad y sumisión delante de Dios. Cuando usted va delante de Dios con humildad no es pobreza, amado hermano. Humildad es saber que usted es de la tierra y Dios es el del cielo. Humildad es que usted tiene que saber que usted está en la tierra, que debo saber que yo estoy sobre la tierra. Soy carnal, soy un hombre de hueso y carne. Pero Dios es un Dios poderoso que lo creó todo. Cuando con la humildad que nosotros ejercemos, sabemos que Dios es poderoso y que tenemos que reverenciarle. Nos presentamos humildemente y sumisos delante de Dios. Amados hermanos, tenemos que saber cómo presentarnos a Dios. Presentarse a Dios, orar no es así nada más. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy. Como yo tendría como 9 años. La iglesia de Lonoto, hermanos, cuando estaba comenzando era tierra. Llegó un hombre que en ese tiempo era director de los jóvenes nacional. El hombre oró y se hincó, dijo, bendito Padre, amén. Y se paró. Y dijo este texto, Pablo dice que más vale 2 palabras con entendimiento que muchas sin saber a dónde van. Y eso me había quedado a mí, hermano. Yo cuando niño, 9 años, dije no está bien. Pero hoy entiendo que en verdad no está bien. Porque dice, cuando oremos a Dios,
oremos con los sentidos ejercitados. Y cuando oremos a Dios, oremos con súplicas, con humildad y sumisión, ser sumisos delante de Dios. El arrodillarse delante de Dios es reverencia, un temor respetuoso delante de Dios. Sabemos que el que está delante de nosotros no es cualquiera, es el Rey de Reyes, el que le dijo a Samuel: Samuel, tranquilo, no te preocupes. Si te pidieron rey, dale rey, porque no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Es algo maravilloso, amado hermano, que cuando nos arrodillamos de Dios y nos presentamos con humildad, con súplicas, humildad, sumisión, es que estamos dando reverencia. Le tenemos temor respetuoso. No el temor que le tuvo Israel cuando el Señor le dijo en Números a Moisés: Moisés, trae el pueblo para que hable conmigo. Tal día conságrelo. Y cuando se prepararon y llegó el día de presentarse a Dios, el chofar sonó. El pueblo se asustó y dijo: no, Moisés, no. Ve y habla tú, porque es capaz que nosotros vamos y morimos. Eso no es temor, eso es miedo. Porque el temor es tener respeto a la persona o a Dios. Una cosa es miedo y otra cosa es temor. Orando en el Espíritu, amado hermano, pero con reverencia. Orando en el Espíritu con temor respetuoso. ¿Ve? Ahora, ¿por quién tenemos que orar? ¿Por quién tenemos que orar? La Biblia dice aquí en Efesios, dice: súplica a todos los santos, para que hagamos súplica por todos los santos. Ahora, ¿quiénes son santos? He oído una palabra que dicen los hermanos: yo no soy perfecto, hermano. Aquí ninguno somos perfectos. Cuidado lo que está diciendo. Cuidado, porque el perfecto se hizo imperfecto para hacernos a nosotros perfectos en la cruz. Vamos a ver si es verdad. Filipenses capítulo 3, versículo 12 dice: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Perfecto en qué? Pero sigamos leyendo. Sino que prosigo por ver si logro salir a hacer aquello por la cual fui también llamado por Cristo Jesús. Hermano, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiendo a lo que está delante, prosigo la meta del premio del supremo llamamiento de Cristo Jesús. Al 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, amado hermano. El versículo 12, versículo 15 muestra dos clases de perfecciones. Somos imperfectos en el conocimiento, pero somos perfectos en el Espíritu. Cuidado con esa palabra cuando decimos: bueno, yo oro a Dios, que me perdone Dios, porque nadie es perfecto. Cuidado, porque usted se está presentando a Dios en el Espíritu, en lo perfecto con lo perfecto. Porque déjeme decirle una cosa: delante de Dios no se presenta nada imperfecto, nada. Porque usted lee Levítico y el Señor le dijo a los levitas: no me vayan a presentar nada defectuoso, ni me vayan a ungir a nadie en defectuoso, ni tuertos, ni quebrados, nada. Todo el que se presente a Dios tiene que presentarse perfecto. Ahora, ¿por qué Jesucristo murió en la cruz? Para hacer nuestra vida perfecta, nuestro espíritu perfecto, para podernos presentarnos a Dios. Cuidado con eso. Usted no es imperfecto, usted es perfecto. Porque si usted es imperfecto, déjeme decirle, lastimosamente usted no puede presentarse a Dios hasta que usted no sea perfeccionado. Ahora, ¿qué mira Dios en usted? ¿Su intelecto o su espíritu? Su espíritu. Pero con los sentidos bien ejercitados para presentarnos a Dios. Ahora leamos lo que dice el libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 1, dice: exhorto. La palabra exhortar, Pablo le dice a Timoteo: ante todo te exhorto. Exhortar, te motivo. Mira, Timoteo, camina al lado mío. Sigue adelante, a que se hagan rogativas.
Rogar, hermano, usted sabe lo que es la palabra rogar. La palabra rogar es tirarse al piso boca abajo, con los brazos extendidos y las manos hacia arriba. Rogar es solicitar a Dios algo. Pero en lo natural, en lo imperfecto, no se puede solicitar nada. Tiene que ser en el mundo de Dios, en la dimensión de Dios que se solicita. Por eso Pablo dice a la iglesia de Éfeso: orar en el Espíritu. Bendito sea Dios por este tema. Mira lo que dice: que se hagan rogativas, oraciones. ¿Cuáles oraciones? Hermano, hay diversidad de oraciones. Oraciones por los enfermos, oraciones por los ministerios, oraciones de intersección, muchas clases de oraciones. Peticiones, que se hagan peticiones. Amados hermanos, tenemos que pedir, ser peticiones delante de Dios, pero no dejando los principios, que es con humildad, que es con reverencia, con temor respetuoso delante de Dios, y acciones de gracia. Amado hermano, aquí quiero detenerme en lo que es acciones de gracia. Hay tres clases de acciones de gracia, hermano. Una es la que el mundo festeja, la acción de gracia por el Día de los Padres, el Día del Maestro, el Día del Niño. Está la acción de gracia religioso, que es una acción de gracia de idolatría. Voy a darle esto a mi pastor porque, ay, ese es mi pastor, ese es mi evangelista, ese es mi hermano querido. Se llama idolatría. Cuidado. Ay, este es mi hijo, este es mi adoración. El Señor reprenda al diablo. Su hijo no es su adoración es Dios. Su hijo es alguien que Dios te entregó para que usted lo ministrara. Lo que hace el mundo, lo que hace la iglesia religiosa va a lugares a ofrecer flores, a ofrecer reliquias delante a dioses paganos, lo que dice Isaías 44, Jeremías. Pero está la tercera acción de gracia, la que es espiritual, lo que es bíblico. Salmo 100, versículo 4 dice: cuando entres a la casa de Dios, no lleve las manos vacías, sino entra con acción de gracia. ¿Qué es acción? La palabra acción es activarse, estar activo. ¿Qué es gracia? Hermano, la palabra gracia es ser una persona agradecida con Dios. Presentarse a Dios con acción de gracia. ¿Cómo se presenta con acción de gracia? Vamos a ver el libro de Nehemías, capítulo 11, versículo 17. Nehemías 11. Nehemías capítulo 11, verso 17 dice: una de las maneras para presentarse a Dios con acción de gracia. 11, 17 dice: y Matanías, hijo de Micaía, hijo de Exabdi, hijo de Asaf, al principal, el que empezaba de las alabanzas y acción de gracia al tiempo de la oración, Bebuquías, el segundo de entre sus hermanos, y Abdías de Samúa, hijo de Galad, hijo de Jedutum. Amado hermano, las oraciones en acción de gracia, ¿cómo se presenta? Con adoración. Cuando usted se va a presentar a Dios, por eso el Señor le dijo a los discípulos: cuando se presenten delante de mí, digan: Padre nuestro. Siéntanse como hijos, tengan identidad. ¿Con qué más tengo que presentarme a Dios? Salmo 26, 7. El libro de Salmo 26, 7, vamos a ver qué dice. Salmo 26, 7 dice: para exclamar con voz de acción de gracia y para contar todas las maravillas de Dios. ¿Qué dice Mateo? Mateo dice: Padre nuestro que estás en el santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra como en el cielo. Exclamar acción de gracia delante de Dios. Padre nuestro que estás en el santificado, santificarle el nombre, amado hermano. Pero son para aquellos que vivimos en el Espíritu o oramos en el Espíritu.
La palabra gracia se presenta en el libro de Corintios 9:11, se presenta como liberalidad, pero en la NBI se presenta como generosidad. Presentémonos con generosidad delante de Dios por todos los santos, como dice el libro de Efesios y el libro de Timoteo. Mira lo que dice Timoteo, sigue diciendo: y acción de gracias por todos los hombres, amado hermano, pastores, evangelistas, misioneros, predicadores, mujeres con ministerio, hombres con ministerio, que necesitan que usted y yo nos presentemos a Dios en el Espíritu con toda oración y súplica y acción de gracias por ellos. ¿Desde cuándo no se presenta a Dios usted por su pastor? ¿Desde cuándo no se presenta usted a Dios por un evangelista? ¿De cuándo no se presenta usted a Dios por un predicador? ¿De cuándo no se presenta usted a Dios por un misionero? Amado hermano, dice que por todos los hombres que están en eminencia, aún por los gobernadores, por los reyes. Tesalonicenses dice: da gracias a Dios en todo y por todo. Por eso el apóstol Pablo exhorta a Timoteo, le dice: cuando te presentes a Dios, yo te exhorto que hagáis rogativa por los hombres, que llevéis acción de gracia delante de Dios. Señor, gracias mi Señor. Gracias, Señor, por mi hermano Manuel Negrete. Gracias, Señor, por tu siervo Roberto Jiménez. Señor, por este hombre que un día predicó tu palabra, por Ramón Andrade, que un día, Señor, subió a lo noto tocando aquel silbato, Señor, y cuando nosotros los oíamos, nos corríamos hasta donde estaba él para reunirnos, para que él nos hablara de tu palabra. Gracias por él, Señor. Te rogamos, te suplicamos, Señor, en amor reverente, que le guarde, que le cuide, que le proteja, y que tu Espíritu siempre esté con ellos. Por Ramón López, Señor, te pido por ese hombre que muchos tiempos siguió, Señor, al lado mío, ayudándome, motivándome. Te pido, Señor, que tu Espíritu nunca lo deje solo, y que tu sangre nunca lo deje de cubrir, y Señor, y que tu palabra nunca él la deje de oír, y que siempre lo respalde donde él esté. Señor, gracias te doy por él, Señor. Voy a cantar una adoración por él, Señor, a tu presencia. Gracias mi Señor. Gracias, Señor, por tu siervo. Gracias, Señor, por mi esposa, por esa dama que tú me diste. Gracias por mis hijos. Gracias por mis nietos. Gracias, Señor, porque una vez estaba yo solo, Señor, sentía morir por la soledad, pero tú permitiste, Señor, que esta bella dama viniera a mí y yo me casara con ella y fuéramos uno, como dice tu palabra. Gracias, Padre, por lo cual, orando en el Espíritu, comienzo a hacer guerra espiritual a favor de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Pues, Señor, por lo cual tú me has dado autoridad y poder, y porque estoy en tu dimensión, yo ordeno a toda la potestad del diablo que retrocedan siempre que quieran levantarse en contra de ellos, en el nombre de Jesús. Sí podemos, amado, sí podemos. Usted y yo podemos percibir por alguno de los 5 sentidos lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Cuando un hombre necesita orar, yo sé que a usted le ha pasado lo que me ha pasado a mí. Cuando usted está dormido, el Señor te estremece y levántate a orar por tu siervo Gregorio, a orar por tu siervo Ricardo, a orar por tu siervo Manuel, por tu siervo Luis Utri, por tu siervo Ramón López, por Ramón Andrade, por Roberto Jiménez, por Manuel Negrete. Amado hermano, si hay esos momentos, porque oímos la voz de Dios en el Espíritu. Ay, ¿quién ha oído la voz de Dios? Hermanos, sí podemos oír la voz de Dios en el Espíritu, porque lo que hemos nacido del Espíritu, a Él le agradamos. El Señor dice: el que adore, adore en espíritu y en verdad, en la naturaleza de Dios, que es Espíritu. Mano, nadie que no esté en la naturaleza de Dios se puede acercar a Él. ¡Qué bendición! Entonces Pablo le dice a Timoteo: Timoteo, se hagan rogativas por todos los hombres. Pablo le dice a Éfeso: por todos los santos y por mí, dice el apóstol Pablo. Mira lo que dice en el Efesios 6:19. No solamente por todos los santos y por mí. Mira lo que el apóstol Pablo dice. Y por mí, a fin de que al abrir mi boca, el sentido de mi vocabulario, al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio.
por la cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, no es como yo quiera, no. Ese sentido tenemos que tenerlo, amado hermano, ejercitado. Estudiemos oratoria. A mí me falta mucho, hermano, lo reconozco mucho, pero la palabra es una espada de dos filos, para allá y para acá. Estudiemos oratoria. La esposa del hermano Eligio, una vez en Barinas, le dije que era necesario, cuando yo estaba, que me querían introducir en el ministerio evangelístico, misión y evangelismo, hablé con ella para que empezara a dar cursos de castellano a los predicadores. Amado hermano, porque nuestra liturgia, nuestro vocabulario, nuestro expresar tiene que acomodarse. Leamos la Biblia, hermano, leamos la Biblia. Ay, que este hermano sí es echón, como habla y se cree mucho. No, que el Señor reprenda al diablo, no que es echón, sino que está hablando la palabra de un rey. Usted es el comunicador de Dios. Y déjame decirle, Dios no es tartamudo, Dios es bilingüe. Dios habla todos los idiomas del mundo. Y Dios te da a conocer su palabra a usted y a mí, para que la demos a conocer, como dijo el apóstol Pablo. Y oren por mí, para que y por mí, a fin de que al abrir mi boca, mira lo que el apóstol Pablo dice, me hacía dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. El evangelio no es cualquier cosa, el evangelio es un misterio que a muchos no le ha sido revelado. ¿Y quién lo tiene que dar a revelar? Usted y yo. Pero ¿cómo lo conseguimos revelar? Cuando usted y yo estamos en la dimensión de Dios, hablando con Dios. Por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo de hablar, no es como yo quiero. Hermano, yo hablo así. Una vez vi cantar una hermana, pero feísimo, feísimo. Y la llamé, hermana, me voy a disculpar, con palabras de gracia, como dice el hermano, bien sazonadas, como dice el hermano Ricardo Soto. Hermana, me voy a disculpar, pero yo creo que usted debería como ensayar más. Hermano, es para Dios, pero imagínese, si es para Dios y canta feo, ¿qué será para uno? Entonces sí tenemos, amado hermano, no es como yo quiero hablar, que se me hacía la palabra y yo puedo hablar la palabra, amado hermano, como se debe de hablar. Pero esto lo conseguimos cuando oramos en el Espíritu, cuando entramos en la dimensión de Dios, cuando tenemos los sentidos ejercitados. Amado hermano, el libro de Apocalipsis 4:9 habla de acción de gracia. Primera de Tesalonicenses 5:18 habla de gracia. Primera de Timoteo 1:12, Pablo dijo, le doy gracias al que me fortaleció. Ay, imagínense, a Cristo Jesús, que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Hay ministros que necesitan que usted y yo oremos por él. Hermano, usted sabe las luchas que tiene uno como ministro. Hermano, si usted se sentara en el asiento ministerial en que un evangelista se sienta, en que un pastor se sienta, en que un maestro se sienta, en que un profeta se sienta, en que un apóstol se sienta, amado hermano, usted entendería las batallas y luchas que un ministro tiene. Por eso es necesario, como dijo el apóstol Pablo, para que oremos en el Espíritu por los santos. Porque esos santos tienen batalla, esos santos pelean, esos santos luchan contra la carne, luchan contra la idolatría, luchan contra el paganismo, luchan contra la iglesia, porque dentro de la iglesia hay paganismo. Amado hermano, ¿sabe qué es tremendo predicar un sermón que Dios se lo haya dado a usted y que ese sermón esté en contra de la iglesia que se está viviendo? Hermano, no es fácil. Son sentimientos encontrados. Pero cuando usted sale de la emoción y entra en el Espíritu, usted lo predica no importando nada. Pero es una batalla que usted tiene, que está peleando. Amado hermano, pero oremos por los que tienen ministerio. Oremos por los ministros. Amado hermano, y quiero leer 1 Corintios
capítulo 9, versículo 11. Amado hermano, 9:11. Primera no, segunda de Corintios 9:11. Mira lo que dice segunda de Corintios 9:11. Para que estéis enriquecidos en todo, para que toda liberalidad, la palabra liberalidad, generosidad, para que toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracia a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda mucha en acciones de gracia a Dios. Amado hermano, hay ministros, hermanos del grupo, hay ministros que le hace falta de nuestra generosidad. Un ejemplo, el hermano Escalona es un evangelista, le hace falta de nuestra generosidad. Hermano, que eso es acción de gracia por lo que ministran, por lo que imponen la mano. Ministran, no administran, no ministran. Miren lo que dice el 9:11. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los santos lo que le falta, no, sino a todo el mundo como acción de gracia delante de Dios. Entonces, mis amados, para culminar, yo les motivo lo que dijo el apóstol Pablo: oremos en el Espíritu, orando en el Espíritu. Hermano, es batallar. Yo quisiera concentrarme en lo que son batallas espirituales, pero el tiempo ya no me apremia, amado hermano. La batalla que viven los ministros, la batalla que viven los predicadores, amado hermano, los demonios que los persiguen, cómo el diablo se levanta contra ellos, contra nosotros como ministros, y a veces somos perjudicados, criticados, a veces nos quieren derribar, nos sacan para un lado, nos obvian, nos ignoran, pero no importa, esas son batallas. Pero necesitamos de sus oraciones. Necesitamos de que ustedes oren por los ministros, por el cuerpo ministerial, por la directiva, por todos los ministros que están en eminencia, hermano. Mis amados, me despido de ustedes en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, en el amor de Dios, en la santificación de Dios, en el amor de Jesucristo. Como dice Corintios capítulo 13, quiero leerlo para cerrar. Corintios capítulo 13 dice, y las salutaciones dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo, hermano, sea con todos nosotros. Amén. Saludos y muchas bendiciones. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.